Muy buenos días, este es su programa Antena Internacional, el programa que le trae el análisis de los principales acontecimientos mundiales. El día de hoy tenemos como invitado al embajador de Israel acá en el Perú, el señor Rafael Singer, en el cual nos va a hablar del legado que nos va a dejar uno de los artífices de los acuerdos y de los procesos de paz que han ocurrido en Medio Oriente. El señor Simón Peres, lamentablemente, esta semana dejó de existir, falleció en un hospital de Tel Aviv, y con él deja todo un legado de un hombre dedicado a la construcción del Estado de Israel y al mismo tiempo como una persona que se proyectó en la comunidad internacional y pudo construir diferentes proyectos de paz en la región. Antes de dicha entrevista, vamos a ver un video sobre este tema. Simón Peres, el último de los fundadores del Estado de Israel, murió las primeras horas del miércoles tras sufrir un fallo multiorgánico en un hospital de Tel Aviv. Con su desaparición, no solo el Estado judío, sino que también el mundo pierde a uno de los más incansables luchadores por la paz. Su vida no fue fácil. Peres nació en Wisniewska, Polonia, hoy Bielorrusia. A los 11 años huyó de una Europa amenazada por el nazismo que comenzó a perseguir a los judíos. Sus familiares que se quedaron sucumbieron en el Holocausto. Ya en Tierra Santa, bajo el patrocinio del patriarca David Ben-Gurión, primer jefe del gobierno tras la independencia, ingresó a un grupo de élite de jóvenes que debían prepararse para impulsar el establecimiento de Israel. Desde un kibbutz o granja colectiva, comenzó a organizar a los militares israelíes que se encargó de combatir en la Guerra de la Independencia ante el dominio imperial británico. En un inicio, su labor estuvo relacionada con aspectos de logística militar. Es así que era el encargado de buscar armas hasta convertirse en subdirector general del ministro de Defensa en 1952. Y desde ese cargo comenzó su meteórica carrera, que lo llevó a ser el responsable de la compra de aviones de guerra a los Estados Unidos, Mirage a Francia. Estos hechos fueron decisivos para que Israel obtuviera diversas victorias militares contra sus enemigos árabes en la Guerra de los 6 Días en 1967, así como en la Guerra de 1973. Casi no existió acontecimiento importante en Israel donde no tuviera Peres una participación directa. Sin embargo, su carrera política no fue tan auspiciosa de este líder de la centroizquierda que sentía simpatías por la socialdemocracia y era uno de los líderes indiscutibles del Partido Laboralista. Uno de los principales logros fueron los acuerdos de Oslo, en los cuales los palestinos reconocieron el derecho de la existencia de Israel y se trabajó para solucionar los históricos problemas comunes. El líder laborista ganó el Premio Nobel de la Paz junto con Isaac Rabin y el presidente palestino Yasser Arafat por tomar esta valiente decisión en 1994, pese a la oposición de sectores de ambos países. Lamentablemente, las negociaciones fracasaron en lograr el estatus final debido a los ataques extremistas. Luego, como primer ministro, decidió retirar las tropas del sur del Líbano y buscar canales de diálogo con palestinos en un Medio Oriente convulsionado. Todas sus iniciativas de paz fueron reconocidas por el mismo presidente palestino, Mahmoud Abbas, quien expresó su tristeza por su muerte. Nuevas generaciones de jóvenes deben seguir el camino dejado por este ejemplar político para terminar uno de los conflictos más largos del último siglo. Bueno, luego de ver este resumen de la vida de este gran luchador por la paz, vamos a la entrevista. Embajador Singer, muy buenos días y muchas gracias por estar acá en nuestro programa. Muy buenos días. Bueno, lo primero que podríamos decir, la vida de Peres, vamos a verlo como persona. Un líder que comenzó trabajando para consolidar el Estado israelí y luego es un gran hacedor de la paz. Exactamente. ¿Cómo observar, cómo describir este hombre de dos dimensiones? Bueno, es un señor que comenzó su vida, como vimos en los videos, fue nacido en Polonia,
escapó a Polonia por amenaza del nazismo y construyó su vida en Israel antes de la independencia. Y cuando Israel declaró su independencia, él estaba algunos de los fundadores del Estado. Su primera misión fue hacer todo para fortalecer el Estado. Cuando Israel nacido no tenía nada, fue atacado por sus vecinos árabes, tenía que comprar armas, tenía que fortalecer el Estado. Entonces su primera parte de su vida fue para fortalecer de Israel, que estaba bajo una amenaza de su seguridad. Pero después él comenzó, ok, ya estamos establecidos, tenemos ahora que conseguir la paz con nuestros vecinos. Entonces comenzó con esa gran fuerza en los años 80, como primer ministro, y después consiguió los primeros acuerdos de Oslo con la OLP, que fue también el inicio del proceso de paz. Obviamente ese proceso tiene sus dificultades, mas él hasta el final de su vida acreditaba que no hay otra opción y tenemos que trabajar. Y hasta el final, hasta sus últimos días no terminó de trabajar. A ver, ¿de dónde nace ese espíritu conciliador que tuvo Pérez? Que es algo muy particular de él. ¿Tiene que ver o tiene relación con el pasado y la experiencia que tuvo de haber vivido perseguido por la Alemania nazi? Él incluso dijo, él ha dicho que yo soy de la generación que perdió todo y tenía también el derecho para construir el nuevo mundo. Y yo creo que él pensaba eso, él tenía siempre esa historia, esa memoria, la destrucción del pueblo judío durante el Holocausto, mas él pensó que tenía la misión para construir pero reconstruir el pueblo judío después del desastre del Holocausto, y primero para fortalecer y después también para llegar de una paz con los vecinos. Y no solamente trabajó en temas políticos, él siempre estaba muy dedicado a entender cómo a pesar que fue ya una persona de muchos años, pero tenía mucho interés en nuevas novedades, nuevas tecnologías, y cómo estas tecnologías sirven para la humanidad, sirve para la educación de nueva generación, y cómo eso puede servir para tener un mundo más tranquilo y más con paz. Estaba hasta el final de su vida, siempre estaba muy dedicado en analizar y pensar de nuevas soluciones para los problemas del mundo. Correcto. Ahora, una segunda característica que tiene Pérez es su apuesta por la democracia, ¿no? Sin democracia no estaría el Estado de Israel. Es el ADN del Estado de Israel, la democracia. Sí. ¿De dónde nace ese espíritu democrático? ¿También viene de la experiencia de haber vivido bajo la persecución de gobiernos autoritarios? Sí, en Israel hay una democracia muy dinámica, hay muchos partidos, los partidos a veces cambian alianzas, tienen problemas de mayoría. Él fue fundador, algunos de los líderes del partido trabalista, pero también abandonó ese partido cuando pensaba que hay otras oportunidades. Incluso abandonó por la primera vez con su patrón político David Ben-Gurion en los años 60, mas muchos años después también hizo una alianza con Ariel Sharon de la derecha, que pensaba con que Sharon podemos avanzar a paz, también a retirada de Israel de la faja de Gaza fue una verdad fruto de la alianza entre Pérez y Ariel Sharon. Y dentro de esta posición política muy particular que tuvo Pérez, siempre fue un punto de la balanza con líderes más conservadores. Fue el caso, por ejemplo, cuando era parte del gobierno de Ariel Sharon, conservador, o también, digamos, en el caso de Benjamin Netanyahu, el primer ministro Netanyahu. Siempre fue el punto de equilibrio. ¿Se ha perdido eso ahora en Israel con su ausencia? Bueno, él ya algunos años estaba presidente, pero no fue parte del gobierno. Hay que recordar que en Israel el presidente es más que todo un cargo honorífico. Sí, tiene un cargo honorífico, pero él usó su cargo para promover muchas iniciativas, pero siempre
sin entrar a la política diariamente. In Israele ovviamente tiene una democracia muy dinámica, cualquier gobierno tiene muchos partidos, tiene que siempre mantener una balance, pero yo pienso que para todos israelíes, sea derecha, izquierda, a fallecimiento de Pérez es una gran pérdida. Ahora, vayamos más como el Pérez, el político, ¿no? Como político, desde muy corta edad, asumió posiciones socialdemócratas, de izquierda, de centro-izquierda, desde que justamente llegó a Israel, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo poder, digamos, explicar la evolución de Pérez con todas estas alianzas políticas con lados conservadores? ¿Cómo le podemos explicar? ¿Es por motivos ideológicos, por motivos de interés político, de la misma coyuntura política? Yo creo que es una combinación. Obviamente él fue estadista, pero también fue político, político con mucha experiencia. Entonces no hay duda que cuando pensó que mejor para él hacer algunos cambios y tomar otro camino, él lo hizo, fue un político. De verdad, él fue un político, también tenía una vida poco frustrante en su vida, porque de verdad, él, a pesar que fue primer ministro 2 veces, pero nunca no fue elegido por primer ministro. La primera vez fue en 84, cuando fue un empate. Claro, con Menachem Begin. No, con Yitzhak Shamir. Ya. Y fue un gobierno de rotación. Él solamente sirvió 2 años como primer ministro y 2 años como ministro de Economía. En este tiempo también salvó la economía de Israel, fue en los años 80, tiempo de hiperinflación, y él salvó la economía israelita. Y después fue el primer ministro después del asesinato de Yitzhak Rabin en 1996. Pero después perdió las elecciones para Benjamin Netanyahu. Entonces, también tenía una vida política también frustrante, de otro lado. Ahora, también se destacó como diplomático, y tal vez el mundo lo va a recordar mucho, por el papel que tuvo en la formación de los acuerdos de Oslo, Sí. ¿no? Ahora, si bien es cierto que estos acuerdos de Oslo, la consecución de la paz con los palestinos no se ha concretado, está por el camino. Desafortunadamente, sí. ¿Cuál fue su aporte en estos acuerdos de Oslo por parte de Pérez? Bueno, de verdad, yo creo que cuando comenzaron las negociaciones, Pérez no estaba parte del primer inicio de negociaciones de Oslo. Pero él entró porque yo creo que con un papel para dar las soluciones de problemas tan difíciles, por su mente creativa, en la manera diplomática para dar soluciones. Entonces, la entrada de él, de esos procesos de Oslo, dio a gran aceleración que dio la posibilidad de acelerar esas negociaciones. Ahora, ¿qué parte de su personalidad como diplomático ayudó justamente a lograr estos acuerdos? O sea, de su personalidad, ¿cuál fue su aporte? Yo creo que es una persona que a pesar de toda su experiencia, nunca no pensó en el pasado, siempre pensó en la solución futuro. Entonces, cuando los políticos siempre piensan qué van a hacer en la próxima día, él tiene ese pensamiento, qué vamos a hacer en 20 años. Entonces, él siempre, para cualquier interlocutor, él dio la visión cómo las cosas van a ser, ¿no? ¿Qué puede ganar ahora? Es ¿no? muy particular de un estadista, ¿no? Sí. ¿Cómo va a ser el futuro en 20 años y no el día de mañana? Exactamente. ¿No? Yo creo que, y por eso también ganó el respeto de tantos líderes mundiales que querían escuchar la visión de él, no solamente los problemas del Medio Oriente, mas también cuestiones globales. Ahora, se conoce mucho el papel que desempeñó en Medio Oriente, pero ¿cuáles fueron sus principales apuestas internacionales por parte de Simón Pérez? ¿Qué causas internacionales persiguió y luchó a nivel general? Bueno, él tenía opinión
todos los temas y con los últimos 20 años a través de Centro Pérez para la Paz, él promovió varios proyectos, siempre con jóvenes, siempre con personas jóvenes, con crianzas, trayendo deportistas para usar deportistas para promover paz, tecnologías para promover paz. Estaba muy metido en la vida de redes sociales, tenía su Facebook, su Snapchat, él estaba là en cualquier, y de verdad activo, y siempre buscando cómo la nueva tecnología puede ayudar al mundo. Ahora, ¿cómo cree que los israelíes van a recordar el legado de Pérez en general? ¿Cuál va a ser ese recuerdo que va a tener el pueblo israelí acerca de esta vida tan dilatada que ha tenido como político, como estadista y como 2 veces primer ministro? Yo creo que él de verdad terminó su vida como el abuelo del pueblo, del Israel. Y yo creo que va a ser recibido como el abuelo, pero joven, que él siempre tenía un pensamiento de una persona, no de una persona del pasado, más de persona del futuro. Y a nivel político, ideológico, ¿cómo cree que va a ser recordado? Yo creo como un visionario, una combinación entre un visionario más con mucho pragmatismo. Ahora, el problema acerca del conflicto entre palestinos e israelíes sigue vigente. Las próximas generaciones que van a tener que retomar nuevamente las negociaciones, ¿qué deben haber aprendido del legado de Simón Pérez para poder encontrar una salida negociada y pacífica al conflicto con los palestinos? Desafortunadamente, es que yo estaba leyendo algunas declaraciones de analistas palestinos diciendo que Pérez en Oslo, criticando Pérez que los palestinos no ganaron nada en el proceso de Oslo y tienen que pensar en otras soluciones. Eso es una tendencia preocupante porque la visión de Pérez fue dos estados para 2 pueblos, y eso es la visión de Israel y eso que tenemos que trabajar para cumplir a la visión de Pérez. Señor embajador, ya teniendo claro esto, yo quisiera cambiar un poco de tema para poder referirnos un poco de las relaciones entre Israel y el Perú, ¿no? Sí. ¿Cuáles son sus expectativas, comenzando justamente sus funciones diplomáticas acá en Lima con respecto a las relaciones bilaterales? Bueno, estoy solamente aquí 4 días y comenzando a aprender, a estudiar la realidad peruana, pero ya siento aquí que en Lima tienen eso, también un vibe de crecimiento económico, de tecnología, de innovación que existe aquí, o que hay necesidad, mucho, yo siento que están trabajando en eso, y eso yo creo que Israel puede ser un parcero en esos temas. También Israel es un país joven, con generación joven, innovadora, y eso crea puntos de trabajo en esos temas, y esos son algunos de los temas que quiero trabajar con el gobierno peruano y también con el sector privado peruano, hacer ese intercambio que puede ser beneficio para los 2 lados. Hace unos años se habló acerca de la posibilidad de un acuerdo de libre comercio entre Israel y Perú. Sí. ¿Podemos decir que puede ser realidad bajo estos años? Es un tema que está en la agenda, que tenemos un libre comercio con Mercosur, ahora complementamos un acuerdo de libre comercio con Colombia, tenemos con México. Entonces, eso es uno de los temas que vamos a avanzar con Perú. Ahora, la relación que se ha dado con el Perú no solamente es a nivel económico, tenemos muchas relaciones culturales mutuas en general. Uno del interés de los diversos gobiernos peruanos es
becas para poder, digamos, estudiar en Israel Sí. para nuestros jóvenes que desean superarse y tener educación en lo que es potencia Israel, por ejemplo, lo que es el cultivo tecnológico que existe, el riego por gotas de agua, por Sí, computación, etc. sí, en todos esos temas tenemos becas de estudios a través de la embajada. Tenemos más de 60 peruanos que van a través de la embajada a Israel todos los años en temas que se nos mencionó, en irrigación, más también en agroindustria, más también en otros temas, en educación, en salud y otros temas. También ten actividad ten peruanos que estudian en universidades israelíes en nivel así directamente, no con la participación necesariamente de la embajada. Y obviamente este tipo de intercambio también académico, cultural, es un tema que queremos avanzar con Perú. El presidente Kuczynski es muy interesado en el tema del agua. Claro. Por su propia formación, él ha trabajado el tema y hoy también está interesado en que los peruanos al final de su gobierno puedan tener agua potable en sus hogares, todos los peruanos. Sí. Israel, por otra parte, es potencia justamente en este tema, sí, en poder, digamos, el uso de las aguas. Sí. ¿Qué podría Israel ayudarnos al Perú para conseguir esta meta? Bueno, justo como se nos, Israel es una potencia de agua porque Israel no tiene agua. Y por eso tenemos que usar todos nuestros goteros de agua en manera bien planejado. Y obviamente esos temas de manejo de agua, tratamiento de agua, agricultura de agua, educación de cómo la población tiene que usar agua, también son temas que no sabemos que Perú quiere avanzar y es otro tema que va a estar en nuestra agenda. Bueno, señor embajador, yo quisiera agradecerle su presencia acá en el programa. Sí. Y desearle mucho, no necesita, pero mucha suerte acá en su estadía. Esperemos que disfrute de nuestra capital, lo que le ofrece el Perú, y será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. También quiero mencionar que la próxima semana es el Año Nuevo Judío. Entonces, también para... ¿Qué día exactamente? En la noche, y lunes y martes es el Año Nuevo Judío, entonces también un Año Nuevo Judío feliz para todo el mundo, ¿no? Muchas gracias, embajador Singuera. Aquí. Y con ustedes, señores, será hasta el próximo viernes, acá en su programa Antena Internacional. Muy buenos días.